Ay, pobrecita mi hija, que hacía mucho no te veía. Te ve bonita la otra Argentina. Me alegra mucho de verles a todos. Bienvenidos, ¿verdad? Yo tengo muchos cuentos, pero hoy no es día de cuentos, porque la centralidad está en San Mateo y una persona que supo copiar el seguimiento de Cristo como San Mateo, como fue Juana de Arco. Yo no voy a mencionar el nombre propio de ella, porque eso es enredadísimo, pero es mejor decir Juana de Arco, que es más fácil, ¿verdad? Porque así la conocemos. Me alegra mucho en este contexto de la fiesta de San Mateo hablar de lo que a mí se me ocurre decir de Juana. Me leí el libro hace un tiempo y me inspiró para cumplir un compromiso que tengo de un folleto que estoy escribiendo, que yo creo que ya lo puedo terminar, que decirle a la parroquia, que es la historia de la educación y la evangelización de los misioneros canadienses en esta parroquia de Llamasá. Creo que eso es sumamente importante porque es un testimonio muy viviente y fehaciente de lo que ha sucedido en la historia de este pueblo. San Mateo era un hombre que trabajaba en el gobierno romano, cobrador de impuestos. Quiere decir que no era bien visto, el que cobra impuestos no lo ven bien la gente. Y Jesús pasó y Jesús lo vio. Si la gente no veía bien a San Mateo, Jesús lo vio con otros ojos y le dice: sigue. La gente buscaba evitar el impuesto, como ahora. Eso es siempre así. Y si pudieran dar la vuelta por el otro lado y volarse por la pared, pero no se podía, lo hubiesen hecho para entrar en la ciudad o salir por la puerta de atrás. Porque a la gente le gusta evadir la responsabilidad, digamos en este caso el impuesto. Claro, hay muchos motivos, porque a veces los impuestos se cobran, pero los que los reciben no lo usan para el bien de todos. Entonces por eso también se compensa a otro, aunque no se justifique. Y Jesús vio a Mateo de otra manera, con otros ojos. ¿Por qué? Porque el reino que Jesús proclamó no es de este mundo. Mateo trabajaba para el reino de este mundo, el Imperio Romano. Pero Jesús tenía otra mirada diferente y ve a ese hombre con los ojos del reino de Dios y le dice: ven y sigue. Cuando Mateo lo sigue, en uno de esos momentos Jesús llega a su casa y hace esta. Mateo lo recibe, era un hombre con condiciones económicas adecuadas. Qué interesante tiene Mateo, que de estar en un lugar de comodidad, porque tenía riquezas, sigue a Jesús, pero sin la riqueza de este mundo. Sigue a Jesús sin apego a las riquezas de este mundo. Lo siguió él como persona, en libertad. Al seguir a Jesús en libertad, supo tomar la decisión de dejar las otras cosas para poder ir a Jesús como persona y no con cosas. Como dice, ligero de equipaje. Él fue a Jesús ligero de equipaje. Y Jesús, que no proclama el reino de este mundo, sino el reino de Dios, le da cabida en su reino. Y hay una serie de características interesantes. Yo meditando esto ante la figura de Juana y leyendo su libro, imagínense ustedes, Llamasá en los años 40 y 50. ¿Qué era Llamasá en esos años? Como una situación cañera alrededor y una situación de montañas vacías, excepto la carretera que va de aquí a La Javilla y a Río Bueno.
que por esa línea prácticamente Río Verde era la última y la única comunidad que quedaba allá. Las otras no existían. Pero sí existía la Javilla y sí existía todo este camino de San Antonio, que tiene una historia bellísima. San Antonio tiene su historia y hay que valorar. Y de ahí el Jagüey, la Jagua, todo eso, los mojitos, pero la Javilla. Y de la Javilla quedaba Río Verde, el Cruz, que es una comunidad de casi 200 años. Esa comunidad. Entonces, en ese contexto, ¿cómo era Yamasá? ¿Cómo estaba el sistema educativo en Yamasá en los años 40? ¿Cuál era la centralidad y el interés de Yamasá en esa década? Entonces yo quiero decir que Dios tiene su proyecto. Dios ama a su pueblo y lo va mostrando paso a paso a lo largo de la historia. Vino la guerra mundial y los misioneros canadienses estaban en China. Se armó el titingó, como decimos los dominicanos, y allá no se pudo. Y entonces la iglesia, a través de un arzobispo en Santo Domingo, italiano, Monseñor Pitino, logró conectar, porque él vino aquí de Estados Unidos, y conectó para que esos misioneros que estaban en China y que no eran recibidos allá por una situación geopolítica y política, entonces lo recibieran en las Antillas, aquí en el país. Y llegaron los padres escabrosos de origen canadiense, porque ustedes saben que los padres escabrosos no hacían propaganda vocacional fuera de Canadá. Yo le pregunté al padre Leonel, cuando no era sacerdote, ahí en esa casa curial, Rudy estaba más chiquito que yo. Tú no eres Rudy. Alcedo. Tú tienes un cuento duro con la mona. Yo me acuerdo de eso, Alcedo. Y Rudy. Entonces, yo le pregunté al padre Leonel que si yo no podía ser padre esclavo. Yo no sabía esa palabra, si yo no podía ser padre como ellos. Y me dijo que no. Yo pensaba que era por feo, pero no fue por feo. Es que ellos no hacían propaganda misionera en la misión, sino que había que tener nacionalidad canadiense para ser misionero de esa obra o de ese ministerio. Entonces, no, yo era, imagínense, un cibaeñito cepillado viviendo en Yamasá, ¿qué canadiense voy a tener? Se me olvidó todo eso. Al final, soy sacerdote salesiano de la Orden de San Juan Bosco, porque al final Dios es el que sabe dónde dirige las cosas. Pues, en ese contexto que llega las figuras de los padres canadienses, al ser canadienses, conectan con la congregación de las hermanas del Inmaculado Corazón, así que se llama solo ella, de la Concepción. Por más que Susana me dijo eso a mí no se me pegó ese nombre, porque yo tenía la mente, la monjita santa, como yo le decía. Y ellos trajeron, conectaron. Y van misioneros de Canadá, pues vienen misioneras de Canadá. Y llegaron las hermanas. Pero miren cómo es que Dios ama a su pueblo. En cualquier país, lo más importante de todo no es tener riqueza, es tener educación. Sin educación, todo puede perder el sentido. El Espíritu Santo iluminó ante este contexto, como lo describe Sor Juana cuando llegó le encantó tanto este vallecito en medio de colinas, así lo describe ella, porque uno se pone a mirar y es verdad, Yamasá es como un semi-vallecito
en medio de colinas, allí arriba, saliendo para la capital, ahí, después del puente, está el mogote de allá abajo, están las otras lomas por acá. Es pintoresco. Y hasta me recuerdo que le impresionó el primer aguacero que ella vio, grandísimo, que eso no se ve en Canadá. Un aguacero que ella llovía, y llueve, pero llovía mucho antes. Entonces, ¿cómo el Espíritu Santo ilumina para que vean cuáles son las necesidades? Canadá tiene un nivel de desierto educativo muy alto. Entonces, al venir aquí, ven la necesidad y conectan educación, formación, educación. La evangelización de los pueblos tiene que estar de la mano con la necesidad de la vitalidad del pueblo, la educación. Entonces, esas hermanas razonan eso y encontraron una chispa, porque esta hermanita tenía su chico, su hermano, y se enamoró de eso, tan así, que se empoderó de eso, y se lanzaron, y Juana fundaron la escuela, el liceo, que no era escuela, pero lo fueron extendiendo, y lograron lo que querían. Y Sor Juana ha sido la persona que estaba al frente. Por eso siempre que está al frente es la persona que queda como referente. Pero eso es como el sermón de Montesinos. El sermón de Montesinos, la gente nada más se acuerda de Montesinos, pero ahí estaba Fray Pedro de Córdoba, ahí estaban los otros tres hermanos, y colegialmente decidieron hacer un sermón para defender y denunciar. Y el que lo dijo fue Montesinos, ese es el que se quedó. Pues también aquí la comunidad decidió la educación, y Sor Juana era la figura que Dios había dispuesto para eso en la comunidad, pero en un sentido colegial. Hoy día la iglesia está haciendo el sínodo, como dicen en el mes que viene, el sínodo de caminar juntos, que se llama la sinodalidad. Y ellos, como los dominicos en el sermón de Montesinos, también ahí en ese momento, pues hicieron la colegialidad. Pero siempre hay que tener un referente. Sor Juana fue un referente. Por eso el Espíritu Santo guía de la manera que sea. Pero el Espíritu Santo sopla donde quiera, como quiere y cuando quiere. ¿Dónde termina Sor Juana? Puso la semilla y después se fue a Otutu con el padre Lanza, los dos hermanos mellizos, los padres mellizos, ahí jesuita, y allí hizo una gran misión, pero pusieron la semilla aquí, y Yamasá se ha convertido, y eso es un reto que hay. No sé si aquí hay profesores, pero ustedes tienen que ponerse la pila, no pueden perder eso, porque es una responsabilidad moral. Yamasá se convirtió en uno de los pueblos referentes del país en la educación de los jóvenes. Miren, un referente del país, no era ni que de aquí, de este sector, del país, y han tenido figuras, profesores de la universidad y todo, porque aprendieron un sistema educativo de calidad. Entonces yo le digo a los profesores, porque están aquí, miren, se la va a cobrar Dios en el reino si ustedes dejan perder ese legado y no lo rescatan. Porque Dios es bueno, pero también es justo. No dejen perder eso, que hay historia detrás de eso. Y Sor Juana fue el referente. San Mateo fue un referente en la comunidad apostólica. Sor Juana fue un referente en la comunidad religiosa, en el pueblo de Yamasá, y trascendió al país. Como su honor,
como le puso la chispa a Sor Juana para Yamasá, porque es Dios que guía las cosas buenas. Hay que saber eso y creerlo. Y Dios no se conformó con eso y la llevó como llevó el Espíritu a Jesús al desierto y la llevó a Cutucú. Y el trabajo que hizo Sor Juana en Cutucú, yo soy cibaeño, yo nací a 20 minutos de ahí de Cutucú, aunque nos trasladamos aquí, fue un trabajo extraordinario en la promoción social y promoción de la mujer, la educación de la conciencia social. Porque lo importante es la educación. Eso es lo grande. Por esto hoy damos gracias a Dios, porque Dios amó el pueblo de Yamasá con esos misioneros, sacerdotes, y ha dado de Yamasá para los municipios, siempre lo digo tanto, una iglesia evangelizada que da frutos vocacionales. Yo pensaba que éramos los sacerdotes que nacimos o crecimos aquí, éramos como 40 con las monjitas, pasamos el siglo. Ninguna zona de la arquidiócesis de Santo Domingo tiene tantas vocaciones como la zona de la influencia de Yamasá. Eso es verdad. Y las monjitas, con ese ímpetu de Sor Juana, pusieron en Yamasá la chispa para una expansión educativa de calidad que trascendía lo tradicional del sexto curso, de octavo curso, y se lanzó a lo que nadie se imaginaba: el bachillerato, el liceo. Eso era impensable en ese tiempo. Pero cuando Dios ilumina y el ser humano cree, entonces las cosas son posibles. Son posibles, pero hay que creer. Y Sor Juana creyó, y su comunidad creyó, y el pueblo creyó, y se logró. Por eso, queridos hermanos, damos gracias a Dios, que así como San Mateo respondió a Jesús, porque Jesús lo miró como los ojos del reino de Dios, Dios miró al pueblo de Yamasá con los ojos del reino de Dios y le dio misioneros y misioneras, que hoy Yamasá no es cualquier pueblo. Que Dios bendiga a Yamasá y Dios bendiga en el cielo la vida de Sor Juana de Arco, a quien el Espíritu Santo la usó para hacer la obra que Dios quiso. Dios les bendiga y que así sea.